miércoles, ¿sí? Indicarles que las clases siempre se están grabando y guardando en el Teams. Ya les damos los canales de verificación de las clases grabadas, todo eso para que ustedes puedan ir a retroalimentarse en algún tema, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Hoy empieza un nuevo vuelo, un lienzo en blanco bajo el cielo. Con cada paso vas creciendo, el futuro lo vas tejiendo. No temas al error, es parte del motor. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz, tú harás realidad. Las palabras son tus alas, la empatía nunca falla. En cada reto, en cada meta, se encuentra oculta tu receta. Mira al frente sin temor, tú llevas el timón. Da el primer paso, siente el poder. Tu voz es fuego, déjala arder. Lidera con fuerza, comunica verdad. En Octavio Paz, tú harás realidad. Perfecto. Empezamos con una canción, pues una canción que nos identifica como Octavio Paz. En lo personal, les comento que me ha gustado hacer esta letra para identificar a nuestra institución, Octavio Paz, con cada uno de ustedes. Es un espacio en el cual se brinda oportunidades, un espacio que se hace una pausa en nuestras actividades diarias, en nuestro activismo, para poder nosotros encaminarnos a través de una formación. Miren, el tema del día de hoy es sobre el origen de la humanidad. Es el primer tema de partida de segundo de bachillerato. Cuando nosotros hablamos sobre el origen de la humanidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un recorrido, como ahí lo dice mismo, un recorrido científico, ¿sí? A través de la evolución biológica y cultural de nuestra especie. Cuando hablamos de un contenido científico, pues estamos dejando a un lado también la parte, eh, se puede decir, metafísica. En otras palabras, también podemos decir la parte de muchas personas que tienen sus creencias, ¿sí? Y en ese sentido, pues aquí en la clase estamos propios para poder también tener esa profundidad desde las dos visiones, desde la parte incluso creacionista y de la parte evolucionista. Pienso que el ser humano siempre va evolucionando ¿en qué? En pensamiento, siempre va evolucionando en cultura, siempre va evolucionando en valores, va evolucionando en su forma de dirigirse en la vida personal y social, ¿sí? Tenemos aquí se puede decir, miren, un ser humano que tiene un pasado en el cual era muy rústico. Cuando vamos a un paleolítico, demasiado rústico, ¿sí? Donde
El ser humano incluso vivía en unas condiciones muy fuertes, incluso adaptado a un clima muy fuerte, porque eran nada más cabañas y eran cuevas, eran aldeas, entre otras situaciones, ¿sí? Entonces, no yendo muy al pasado, pues vamos el día de hoy a también a analizar, a tratar de ir viendo el tema de evolución que tiene el ser humano en la actualidad. Continuamos. A ver. Ya, la ciencia detrás de nuestros orígenes, el origen del hombre, es el proceso evolutivo de millones de años que transformó a nuestros primeros seres humanos, ya que es un proceso evolutivo que a nosotros nos lleva a pensar en un antepasado, en nuestro famoso Homo sapiens, ¿sí? Entonces, biológicamente, pues nosotros estamos estudiando, imagínense que hoy en día el ADN es uno de los adelantos grandes que ya nosotros vamos a través de la ciencia viendo los antepasados nuestros, incluso con la IA, hoy en día con la inteligencia artificial, grandes avances que se va teniendo, ¿sí? Incluso estaba viendo una, un video, no una imagen, sino un video ya, cómo estaban recreando el Manto Santo, que es un lugar de, se puede decir, la identidad de su tiempo de Jesús y cómo a través de una IA lo van recreacionando, lo van ejecutando y lo van actualizando y le van dando vida. Y asimismo, miren, cuando vamos a nuestros antepasados, nuestros bisabuelitos, etcétera, en una IA nosotros también le vamos cambiando a nuestro grupo. Quiere que traer un recuerdo de sus antepasados que a usted le esté abrazando, lo hace incluso interactuando a través de un video. Entonces, cómo la ciencia, la tecnología también va evolucionando y nos está cambiando nuestra forma de pensar, ¿sí? De eso también se trata paralelamente esto de la evolución humana. Tenemos aquí la parte arqueológica, estudio de las culturas materiales antiguas. Hemos hecho un montón de estudios en cada una de las civilizaciones. Imagínense, brevemente les hablo aquí en el Ecuador. Chopsi, Kubilán, tenemos también la cultura Valdivia, Chorrera, Machalilla, etcétera, etcétera, hasta los incas y tenemos acá actualmente Otavalos, Salasacas. Miren, son más de 20 culturas que nos preceden y que muchos arqueólogos se han acercado a estas culturas para ver todo lo que contenían, todas sus actividades, ¿sí? En cuestión de antropología, estudio de la sociedad y fósiles humanos, ¿sí? Entonces, para hablar de un Australopithecus, de un ser humano hasta Neandertal, la ciencia, los antropólogos han ido a detallar a través de restos fósiles la antigüedad. Estamos hablando de 10.000, 20.000 años de antigüedad de muchos restos fósiles que han ido encontrando. Y cuando decimos millones de años, estamos hablando de una época paleolítica que fue muy amplia, muy amplia. Cuando nosotros hablamos las civilizaciones actuales son cortas. Según la cronología o línea de tiempo de nuestra historia, que es bastante cercana, cristiana y también desde esta visión que son 2026 años que estamos en el calendario, imagínense decir 2026 años, es muy corto para decir 2.000 millones de años, 10.000 millones de años que tuvo un ser antepasado. Entonces, ¿cuáles son los datos ahí que se llega a estipular esa temporalidad? Es a través de la antropología. Ya. El motor, a ver, acá se me está pasando. El motor del cambio biológico, ¿sí? El fundamento científico, la teoría de la evolución por selección natural. Charles Darwin
¿sí? Más la genética moderna, pues nos dio un adelanto gigante. Entonces, ahí tenemos la verificación genética. Los individuos de una misma especie nacen con diferentes diferencias naturales. No podemos decir, miren, la perfección de, ahí se ve, miren, la perfección humana también donde cada uno es un ente individual. Esto ya lo dice en la parte genética. Físicamente podemos clonar a alguien, pero no es que el clonar a alguien, vamos también a clonar los valores, vamos a clonar las cualidades, vamos a clonar sus actitudes. Eso aún la ciencia no se ha metido allá. Eso ya es innato de cada ser humano. Miren, a la par les estoy también haciendo algo transversal de lo que es la filosofía sociales, ¿sí? Y también ingresando con antropología, sociología, que son asignaturas amigas del área de ciencias sociales. La selección natural. El entorno exige adaptaciones. Lo mejor adaptados sobreviven y se reproducen. En ese tiempo, pues el ser humano paleolítico, pues se va adaptando al medio y al momento que se va adaptando, va cogiendo nuevos hábitos, nuevas formas de alimentarse, de producir, de estabilizarse. Herencias. Los rasgos útiles y ventajosos se transmiten a las siguientes generaciones, ¿sí? Entonces, hay rasgos útiles como es costumbres que nosotros tenemos, se puede decir aquí en nuestro país es muy rico en estos temas de la parte cultural, donde nosotros hay muchos de los rasgos de nuestras culturas que se han ido conservando, ¿sí? Entre ellos fiestas, comidas, vestimentas, formas, actitudes, valores, entre otras cuestiones. Tiempo geológico, ¿sí? Estos cambios no son inmediatos, ocurren progresivamente durante millones de años, ¿sí? Hay lugares que, donde aquí mismo, en el Ecuador, han sido inexplicables. Por ejemplo, a ver, yo estuve visitando uno de los lugares aquí en el país que tenemos el bosque petrificado en Puyango. En este bosque petrificado, cuando uno se escucha a la persona que está guiándole, dice aquí hubo una existencia, ¿sí? Marina de años, donde prácticamente aquí hubo un cambio. Por eso es que vemos muchos árboles que se han petrificado y dentro de esos árboles están incrustados las conchas, hasta conchas de espóndilos uno se encuentra ahí. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿esos tiempos serán cortos? ¿Recién pasó? No, esos son años de millones de años. Por eso digo, el tema de cambios biológicos no son acelerados, son consecutivos. La cultura quizá puede ser que va variando hoy en día, van apareciendo culturas, podemos decir ahora nómadas, porque hay grupos de jóvenes que están adoptando culturas breves que van apareciendo y a nosotros nos causa también un tipo de admiración, pero son culturas que hay que irlas respetando también, ¿sí? Por ejemplo, la cultura de los Terians se consideró ya como una cultura, miren, medio extraño, pero las personas que comulgan con esa ideología, pues ahí están y hay que respetarlas. Y asimismo un montón de subculturas serían, ¿sí? Porque hay culturas tradicionales, culturas ya arraigadas en una nación, pero a veces nosotros adoptamos ciertas culturas, ciertas costumbres de otros lugares y eso se va prácticamente ingresando dentro del progreso humano y convirtiéndose en parte de la historia. Desmintiendo el mayor mito evolutivo, ¿sí? Entonces aquí le ponemos una X a la primera imagen que les mostré, ¿sí? Miren, aquí tenemos un ancestro común, compartido entre humanos y primates, ¿sí? Y de aquí tenemos primates actuales como son los chimpancés, gorilas, entre otros, ¿sí? Un ser humano también aquí que es linaje de los homínidos, que es un ser humano que estuvo erguido, sí, se puede decir, estuvo
inclinado, etcétera, sus brazos largos, pero poco a poco fue perfeccionándose y miren cómo le tenemos acá. El ser humano no desciende del mono actual, ojo, ¿sí? No vamos a mirar a los árboles y decir, ve ese monito, de ahí yo desciendo, no. La evolución no es una línea recta desde los simios modernos, sino un árbol con ramas divergentes desde un origen compartido, ¿sí? La teoría aquí de la cuna de la humanidad, el punto de la humanidad siempre nos va a llevar desde África, como le vemos aquí. Está datado, pues, según la parte evolutiva, que el ser humano surge aquí, ¿sí? Y de aquí se va esparciendo por todos los continentes. Recuerden que aquí estamos en el Pacífico. Este es el Pacífico de acá. Aquí está Ecuador. Y para hablar de los primeros seres humanos hacia el Ecuador, también estamos hablando por acá que ingresa por aquí el famoso estrecho de Bering. Es el estrecho de Bering que ingresa. Esa es una de las teorías más grandes. Luego tenemos otras teorías que van ingresando los seres humanos hacia aquí a América. Sí, pero miren el punto de partida, desde dónde. Tenemos un ser humano muy fuerte, rústico, que va a aguantar altas temperaturas, que se va a trasladar a kilómetros de distancia para poder llegar a un lugar de destino, ¿sí? Ellos pensaban, pues, a través del nomadismo que realizaban, llegar a una tierra en la cual van a tener una estabilidad, ¿sí? Continuamos. Ya. El linaje de los homínidos, ¿sí? Los homínidos son las distintas especies del ser humano que existieron a lo largo de la evolución, culminando en nuestra especie actual, ¿sí? Tenemos un Australopithecus, tenemos un Homo habilis, tenemos un Homo erectus, un Neandertal y tenemos el Homo sapiens, el ser humano actual, ¿sí? Entonces aquí vemos un ser humano que se ha ido caracterizando con sus rasgos físicos, pero también se ha ido caracterizando con sus rasgos intelectuales, su forma de pensamiento que ha ido mejorando en la actualidad. Cuando teníamos un ser humano acá, Neandertal, quizá era un ser humano que pensaba nada más en las cuestiones naturales que le sucedía. Sí, el dios del rayo, el dios del fuego, el dios del volcán, entre otras cuestiones, pero aquí ya tenemos un Homo sapiens actual que ya piensa de una manera más científica, que las cosas pasan por las cuestiones, sí, sean provocadas, naturales, entre otras situaciones, pero ya de una manera más metódica de su pensamiento. Matriz de evolución biológica y cultural. Tenemos el Australopithecus, el fuego no utilizaba, ¿sí? Ya, tenemos aquí el Homo habilis, tampoco no utilizaba, ¿sí? Imagínense no utilizar el fuego. ¿Cómo sobrevivían estos pobres? Tuvo que ser un ser humano muy resistente, muy fuerte. El Homo erectus, primeros en dominar, cocinar a calor, ¿sí? El Neandertal, pues ya usaba el fuego. El Homo sapiens va a dominar en su totalidad, ¿sí? En cuestión de herramientas, por aquí tenemos el Australopithecus, no fabricaba herramientas, ¿sí? Sino era al tema de la fuerza todo, ¿sí? Y por acá el Homo habilis hace las primeras herramientas de piedra, ¿sí? Y eso buscaba la piedra, la famosa obsidiana, que esa salía de los volcanes, que era una piedra fina, ¿sí? Que le permitía diseñar este Homo habilis para poder tener como una herramienta de protección, ir a cazar, ir a pescar, entre otras cuestiones. Tenemos el Homo erectus, ya tenía herramientas mejoradas, el Neandertal también avanzadas, y el Homo sapiens ya a base de una tecnología, una maquinaria. Aquí incluso póngase a pensar hasta en las películas infantiles, ¿sí? Por ejemplo, dominando a mi dragón, los vikingos, cuando ellos ya van dominando las herramientas, todo eso, vamos a ver que
Eso era una realidad, que ya dominaban, se puede decir, un tipo de mecanismo de resguardo, de supervivencia y también de alimentación. En cuestión de su geografía, pues el Australopithecus, pues solo se quedó en África, asimismo el Homo habilis, y el Homo erectus, pues ya comenzó a hacer una migración fuera de África. El Neandertal ya es, según el mapa que les mostré, ya va hacia afuera y el Homo sapiens ya es un ser humano que a nivel global ya llega a diferentes continentes. El tipo de lenguaje, pues el Australopithecus, pues, se evidencia, es un lenguaje ya muy complejo, que no hay datos de esa parte. El Homo habilis ya hay una comunicación básica, donde incluso en las cuevas están como unos tipos de símbolos que a veces tenían sus tótem, un montón de cosas que los escribían. Homo erectus, pues no hay datos de esto de texto, ¿sí? El Neandertal, hay una comunicación limitada, ya ellos comienzan a hacer incluso ritos funerales, ¿sí? Ya prácticamente ellos ya un poco van siendo ya más sedentarios. El Homo sapiens, pues ya va a tener un lenguaje complejo, ya tiene arte, ciencia, religión y son concretamente sedentarios. Ya, el salto cognitivo que redefinió a nuestra especie, ¿sí? Miren aquí, tenemos ya los años, el Australopithecus, pues incluso estamos datándole fechas, estamos datándole en la parte cognitiva, su medición más o menos cognitiva, quiere decir retención de pensamiento, capacidad también para elevar un pensamiento, capacidad para dominio con el resto. Entonces, miren, básico le tenemos al Australopithecus en un porcentaje de 400 a 500 centímetros, pero el Homo sapiens actual es prácticamente ya tiene, sobresale en una dimensión de 1300 a 1600 centímetros, ¿sí? Eh, Pasamos a la siguiente lámina donde dice la verdad innegable en nuestro ADN, ¿sí? Entonces, un ADN compartido con el chimpancé va a ser de 98,8%, 8%, perdón, 99,9% de ADN compartido entre los humanos del planeta. Sí, ¿por qué hablamos de esto? ¿Sí? Porque hay que hablar de un origen común. ¿Sí? Hay que hablar de una genética moderna que confirma que toda la humanidad proviene de la misma raíz evolutiva. El fin de un mito, no existen diferencias biológicas que buscamos la idea de razas superiores, ¿sí? Esto hay que desmitificar, por eso en el área de ciencias sociales es importante ver esto. Miren, no es tanto la teoría, sino la concientización aquí para indicarles que todos venimos de una sola especie humana. El hecho que el uno sea más blanco, el otro sea más moreno, más negro, más alto, más bajo, más tantas cuestiones fisiológicas es muy diferente, sí, pero todos tenemos rasgos semejantes. ¿A qué me voy en este sentido? Muchas culturas del Ecuador tienen similitud a muchas culturas del exterior, de otros países. Por ejemplo, miren, hay la cultura nuestra del Ecuador, la famosa cultura Valdivia. La cultura Valdivia pues tenía, miren, cierto tipo de, a ver, voy por el tema de las famosas Venus. Tenían una admiración a la fertilidad. Cuando voy a Jomón, Jomón es una cultura de Japón que está en otro continente, pues está separándolo nada más el Pacífico, ven- vemos que tiene la misma similitud, que igual tienen las mismas Venus. Imagínense. Otro de los rasgos, la fisiología. Sí, la cultura Valdivia, pues medios chinitos, todo eso, una cultura de gente bajita, todo eso, igualito a la cultura de Jomón, tenía los mismos rasgos, ¿sí? Para eso es lo que nosotros explicar
que la teoría del autoctonismo que se relataba dentro del proceso evolutivo del ser humano americano, donde decía el ser humano es autóctono de las pampas de Argentina, punto. No hay nada más, no. Hay otro tipo de teorías que el ser humano viene de una cuestión migratoria, ¿sí? Se puede decir no sedentaria, sino nómada, que se traslada de un lugar a otro, ¿sí? Y por eso es importante bastante evidenciar esta parte. Vamos acá a la evolución dual del ser humano, evolución biológica y evolución cultural, ¿sí? Entre ambas cuestiones pues van evolucionando y se van dando de la mano, ¿sí? Tanto la evolución biológica como la evolución cultural, ¿sí? Miren, en el tema de los gustos musicales, vamos fusionando no solo la música autónoma o autóctona, como es la palabra correcta, donde la canción debe ser de percusión y de viento. Esos son los instrumentos ancestrales nuestros. Pero nosotros vemos que han ido durante la época adoptando nuevas formas, nuevos instrumentos que se fusionan dentro de una música nuestra nacional bonita. Por ejemplo, cuando ingresan las comunidades indígenas, ya no solo percusión y viento, sino también el violín. ¿Sí? Ya ingresan otro tipo de instrumentos como es la guitarra. Entonces va como mejorando, si va un poquito más poniéndole esa chispa, porque también la música africana también se va fusionando con los instrumentos nuestros. Y miren, por ejemplo, uno de los ejemplos, tenemos una cultura, por ejemplo, de acá Otavaleña, pues tiene un grupo que tiene un ejemplo básico actual para entender esto, por ejemplo, el proyecto Coraza, donde miren, va ingresando pues una proyección muy diferente y ahí vamos viendo que la cultura va evolucionando y en todo aspecto, ¿sí? Bueno, por lo tanto, aquí vamos a ver que es algo dinámico, ¿sí? Dominando el entorno de la prehistoria. ¿Qué es esto de la prehistoria? Sí, esta palabra tienen que ustedes dominar. Historia y prehistoria. La pre es algo que era antes, quiere decir antes de un hecho histórico concreto. La historia aparece cuando aparece la escritura. Cuando aparecen las primeras civilizaciones grandes, estamos hablando de Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, Fenicia, un montón de cosas. Sí, estas ciudades pues le dan, se puede decir, propiedad a la historia, pero lo pre es paleolítico y neolítico. Paleolítico es un ser humano que está viviendo de la caza, recolección, juego, que está refugiado en cuevas, aldeas, entre otra cuestión, y expresiones que nosotros tenemos aquí en las cuevas, miren imágenes. Esto está en las películas y se puede decir infantiles, observamos. A ver, miren, el ascenso pues va desde la piedra, control del fuego, la agricultura y, como les decía, la escritura. Desde aquí se define. Cuando aparece la escritura comienza el año 1, 2 hasta ahora 2026. A ver, vamos por el tiempo a pasar a la siguiente diapositiva porque esto nada más ya sería la conceptualización que aquí termina, vea. ¿Sí? Aquí termina. Y vamos a la segunda que le vamos a unir. Voy a asimismo abrir la diapositiva que está dentro de su plataforma. Usted puede venir. Tema uno es lo que hablamos a este momento. Vamos al tema número 2. En el tema número 2, ¿ya? A ver, voy a cerrar esta ventana. En el tema número 2 vamos a hablar sobre las etapas de la prehistoria, que era el conectar la anterior diapositiva con este nuevo tema. Así que también voy a ser muy breve, pienso que unos 5 minutos nada más me demoro, esto de las etapas de la prehistoria. La canción me voy a saltar un poquito, porque sí, motiva un poquito dar una pausa, pero por honor al tiempo, pues voy a pasar de la canción a la primera lámina, ¿sí? Ya.
el largo camino hacia la primera palabra escrita. ¿Sí? Nosotros vivimos una prehistoria antigua, nómada, desde hace 2,5 millones de años hasta el amanecer de las civilizaciones. Quiere decir, amanecer de las civilizaciones significa hasta aparecer las civilizaciones que les nombraba anteriormente, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que sucedió antes del registro humano es una prehistoria, ¿sí? Es una prehistoria que tiene unas nociones básicas, no podemos decir unas cuestiones exactas de tiempo. Los antropólogos, sociólogos, ellos em, examinando los restos fósiles, los restos arqueológicos, pues presumen que hubo tales situaciones, ¿sí? Entonces, es de esa forma que nosotros una prehistoria la seguimos analizando y mejorando. Y aquí en nuestro país van encontrando hallazgos de restos fósiles que datan una historia muy bonita de cada una de nuestras culturas que vamos encontrando. Más del 99% de nuestra existencia fue una lucha nómada por sobrevivir, ¿sí? El ser humano fue rústico y este ser humano por dominar, pues yo les llevo mentalmente a las películas así de que se habla del nomadismo, Tierra de Osos, esto era del hielo, de un montón de películas infantiles que quien no ha visto eso, aunque sea viendo a sus hijos, pues eso nos lleva a pensar que el ser humano, pues, es un ser humano que tiene un antepasado que tuvo que luchar, tuvo que tecnificarse, tuvo que modernizarse para poder subsistir. Este ser humano en la prehistoria va evolucionando su ingenio, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos las herramientas rústicas. Miren, hasta que comienzan las primeras aldeas por acá, sí, comienza un sedentarismo, ya hacen sus primeras casitas, tienen aquí la domesticación de animales. Y hablando de la domesticación de animales, es el perro el primer animal en domesticarse, es el perro salvaje que ellos botaban los restos de alimentación y había un animal que se acercaba por los restos, hasta que el ser humano le fue botando al propósito y fue llamándole la atención como para atraer a ese animal hasta cuando ese animalito pues se convirtió el mejor amigo del ser humano. Sí, por eso decimos un dicho hay, es el mejor amigo del hombre, decimos en la actualidad. ¿Por qué? Porque es el primer animalito que se domestica, llega al ser humano, se hace muy amigo del ser humano y se aliaron los dos para poder ir de cacería. Imagínense esa cuestión que parece algo solo de cuento, pero es realidad que pasó. Luego en esta siguiente actividad vemos el dominio del fuego, de la piedra, ¿sí? Un ser humano que vive en una cueva y ya no dejaba apagar el fuego porque esto lo alcanzaba de dónde. Cuando caían los rayos, se quemaban por ahí los árboles, todo eso, y ellos corrían a alcanzar el fuego hasta cuando ellos comenzaron a dominar el fuego, ¿sí? Tenemos acá dice, el puente entre la recolección pasiva y el control de la naturaleza, ¿sí? Entonces hay un puente de dos partes. Por acá tenemos unas herramientas muy rudimentarias, como tenemos aquí se puede decir un elemento termina en piedra, madera. Aquí ya tenemos una hoz que esta ya ve un ser humano más moderno. Y esta es la piedra obsidiana que es el centro, ¿sí? Entonces lo lítico, que significa piedra. Antigua piedra, que es para acá, y acá nueva piedra, ya más sofisticada. Ya, como una simple semilla, reescribió las reglas de la humanidad. Imagínese que el ser humano era un ser humano cazador, pescador, recolector de frutos. Pero la mujer fue la primera que revolucionó, por eso hablamos, la primera revolución es la revolución neolítica. ¿Qué significa esta revolución neolítica? Que fue la mujer que comenzó a ver germinar
de la semilla, las plantas y comienza la mujer a organizar los campos y a sembrar y esa siembra pues les llevó a tener un cultivo y y ya pasó, se puede decir, de maravilla el ser humano a ser sedentario. Tenemos la química primitiva donde acelera el desarrollo social. Entonces tenemos, miren, estas son expresiones ya de la fusión entre el cobre, el hierro. Ya prácticamente tenemos herramientas que se van mejorando desde una época a otra época. Ya, quisiera ir a esta diapositiva que es el resumen de acá, ¿sí? Ya, y esta es la que voy a resumirles todo. A ver, voy a compartir y a completar la presentación. Pantalla completa. Ya, perfecto. Miren, ¿cuál fue la etapa más larga de la prehistoria? El Paleolítico, con 2,49 millones de años de vida nómada. ¿Qué invento marca el inicio de la vida sedentaria? Va a ser la agricultura y domesticación de animales en el Neolítico. La edad de los metales usó que nomás cobre, bronce y hierro. ¿Sí? Y este es verdadero. ¿Qué hecho marca el fin de la prehistoria y comienza la historia? Esto no se olvidará en este dato. La invención de la escritura. ¿Sí? La invención de la escritura comienza la historia y termina con una prehistoria. Bien, hasta aquí he abordado contenidos. Cómo se sintieron, quizá fue un tema acelerado, pero es así como tenemos que un poquito trabajar con ustedes para poder lograr los objetivos de los temas que semanalmente tenemos para que tenga usted aquí un soporte conceptual y puedan hacer las tareas más llevaderas. Miren, eso quería también 5 minutitos que nos restan, el tema de la primera actividad. Usted se va a dirigir a su plataforma de sociales, ¿ya? Voy a compartir pantalla este momento para indicarles. Ya, vienen acá, buscan en su plataforma, están aquí en la plataforma que les dieron el usuario y contraseña, ¿ya? Y en esta plataforma que les dieron usuario y contraseña, van a ir aquí a ver ustedes las asignaturas. Yo tengo los cursos aquí asignados, ¿sí? Porque yo trabajo en algunos cursos, básica, bachillerato, etcétera, el área de sociales. Entonces a mí se me botan cursos, a ustedes se les va a ingresar es asignaturas. La asignatura de estudios sociales la seleccionan, ¿sí? Le estoy dando un clip y ingresan a ver, esta es mi biografía, ¿sí? Y aquí tenemos un poquito las reglas que les indicaba la semana anterior. Esta cuando se activen evaluaciones, quizá ya le voy a ocultar también. Entonces, esto va a ser después. Entonces, así que para que no observen qué será eso, le voy a ocultar. Ya. La semana uno, pues ya vimos aquí algunos temas, no había deber, les dije que ahí todos tenían 10 porque hicimos algo de introducción. Hoy día vi a través de estas dos presentaciones el contenido. Dan clip en esta evaluación son 2 a 3 preguntas, no hay más, ¿sí? S- Dan clip y comienzan. Vista previa de la evaluación. Ustedes pueden hacer las veces que quieran y hasta cuando tengan 10 ya está muy bien. Entonces aquí miren, hay la pregunta, cuál es la respuesta correcta y ya van a la siguiente. Hasta el último, tienen que ir a finalizar la evaluación y ya pueden ir a ver su calificación. Entonces, esa tarea el día de hoy les dejo. Es una evaluación que no se cierra hoy, no se cierra mañana, va a estar siempre activa. Así que cualquier duda, me escriben nada más al WhatsApp que está aquí, en esta parte aquí arriba. Por aquí está el número de WhatsApp, ¿sí? Bien. La tarea, ustedes dan clip de lo que les he hablado el día de hoy. Hay una actividad, ¿sí? Abren aquí el documento
y son preguntas objetivas, subrayando la respuesta correcta. Una vez que tenga ya la evaluación, usted puede hacerle de forma física o digital y física quiere decir que después le toma una fotografía y sube aquí a la asignación la tarea, ¿sí? Entonces ya como el rol de estudiante, si le vota aquí, le dice subir la tarea, le sube nada más, ¿sí? Eso, estimados estudiantes, tenía que enfocarles la plataforma, la parte de tareas. Nos quedan 3 minutos para una rueda de preguntas. Preguntas o inquietudes. No se olvidará de poner la fotito que les decía la vez pasada. No, ya veo ahí que han puesto la fotito suya, ya ha puesto dos señores. A ver, ¿alguna pregunta? No. Licenciado, perdón, licenciado, para mi primera clase le tengo todo claro, está muy bien, vuelvo nuevamente a recordar muchos años de clase, entonces me parece muy bien, muchas gracias. Ya, correcto. Miren, la parte quizá del contenido y la grabación que queda puede ser operativa. Cuando a veces se suele medio difícil es cuando nos conectamos aquí a la plataforma, nos impacientamos porque a veces es el tema de datos, el tema de interrupción por ahí. Así que no se vayan a desesperar. Siempre voy a tener la facilidad de dar ese contingente. Si ustedes tienen una dificultad, nada más me avisan por WhatsApp o por aquí por el chat. Yo siempre voy a estar atento a eso y siempre colaborarles. Así que no hay nada que desesperarse porque, uy, hoy día no me pude conectar por problema técnico, ¿sí? O también las tareas. Las tareas también ustedes traten de irlas realizando poco a poco. Miren, solo ven 3 materias, la mía y 2 materias siguientes, y se terminó su jornada hasta el mes de junio. Después de junio, pues ya ven otras 3 materias. Por lo tanto, vayan haciendo poco a poco ya mis tareas. Yo le voy a dejar abril, que estamos ahora, mayo, que está, ya viene el siguiente mes, hasta la primera semana de junio, abierto todas las tareas, autoevaluaciones para que ustedes en un tiempito vayan resolviendo. Pero eso no quiere decir que dejen todo acumular. Vayan haciendo semana a semana y de esa semana y de ese sentido, pues ustedes van a sentirse más completos en cuestión de las tareas, ¿sí? Bueno, ya tocó el timbre. Muchas gracias, pues que tengan un buen inicio de semana para nuestro amigo aquí William y para el resto también seguirle animando. Estuvimos la vez pasada ya en clases. Continuamos, la grabación va a quedar. Que tengan una linda noche. Seguimos a la siguiente hora de clase, ¿sí? Que pasen bien. Gracias, gracias.